Sorprendió a la crítica por su poderosa imaginación y su audaz uso del lenguaje en su primer libro, Coños. Después debutó en la novela con la monumental Las máscaras del héroe, con la que obtuvo el premio Ojo Crítico de Narrativa, y en 1997 recibió el premio Planeta por La Tempestad, que fue traducida a una veintena de idiomas. Significó su consagración internacional. Después llegaría el Premio Nacional de Narrativa. Y sigue escribiendo. Hoy descubriremos su último título, Morir bajo tu cielo. Esta noche nos sentamos cara a cara con el escritor Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Se puede ser escritor hoy en día? Es más, ¿se puede vivir de ser escritor hoy en día? Bueno, son dos preguntas distintas. Poder ser escritor todavía sí, ¿no? Yo creo que si seguimos con la tendencia actual, ¿no? y los pueblos siguen sumergiéndose en la barbarie, como parece que es la tendencia, quizá no, pero poder ser escritor, naturalmente que sí. Poder vivir de la literatura, desgraciadamente, hay que decir que no. Cada vez es más difícil y yo me atrevería a decir que ya prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, nadie dijo que hubiese que vivir de la literatura, ¿no? Hay que vivir para la literatura y probablemente llegue el momento en el que quienes nos dedicamos a escribir tengamos que buscarnos el cocido, digamos, con otros oficios, sabiendo que, bueno, que nuestra vocación es una razón de vida, pero no es un medio de vida, ¿no? Desgraciadamente, pues las nuevas circunstancias, el descenso de los índices de lectura, la piratería, el colapso de los medios de comunicación, que eran también un refugio para el escritor, el desmantelamiento de la vida cultural española, ¿no? Porque antes había un montón de instituciones que organizaban actividades culturales, que al escritor le servían, ¿no? para completar, digamos, unos ingresos, y hoy en día pues estas instituciones pues o ya no tienen presupuesto o simplemente han sido destruidas por nuestra corrupta clase política, como es el caso de las cajas de ahorros, han sido vampirizadas y saqueadas y ya no existen, ¿no? De tal manera que el escritor en España ciertamente lo tiene cada vez más complicado. Porque por formación para escritor no ibas, preferiste estudiar Derecho, pero ¿en qué momento dijiste, uy, pero si esto no se me da tan mal, estudié Derecho precisamente porque quería ser escritor y consideraba que un escritor no debía estudiar literatura. O sea que la literatura, el conocimiento de la literatura, yo consideraba, y de alguna manera sigo considerando, que no debe ser académico, que debe ser un conocimiento vivido, ¿no? Y por lo tanto lo único que quería era no ir a un lugar donde me enseñasen pues, que un soneto tiene 14 versos en decasílabos o que una novela tiene planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Yo quería ser escritor porque vivía mi vocación. Entonces, bueno, puesto que había estudiado letras en el bachillerato, decidí que lo más práctico era estudiar Derecho, ¿no? Esta es la razón por la que estudié Derecho. ¿Y no periodismo? No periodismo, porque de alguna manera pasa lo mismo. O sea, yo creo que el periodismo es una falsedad, ¿no? O sea, no creo que el periodismo exija, es más, creo que es contraproducente estudiar. Yo creo que en general los estudios universitarios están muy sobrevalorados. Yo creo que para ser periodista no hace falta estudiar una carrera, hay que tener una vocación. Del mismo modo que para ser escritor tampoco hace falta estudiar. Una vocación y una formación. Bueno, pero la formación eso se adquiere leyendo, estudiando la vida, estudiando las corrientes filosóficas, aprendiendo, no necesariamente en unos estudios en los que te dicen, pues en el primer párrafo hay que plantear no sé qué, no, eso son tonterías. Por otra parte, ha habido muy buenos periodistas que no tenían esa formación estrictamente periodística, ¿no? A fin de cuentas, un periodista es un escritor, en último extremo, ¿no? Y hoy en la sociedad de la imagen, pues un periodista es un vendedor de crecepelos casi. Muchas veces al periodista se le ha convertido en una especie de marca, ¿no? De marca que tiene que vender. Estos son hoy en día las grandes estrellas televisivas. Pero el periodista en el sentido... Que son más bien pocos, Juan Manuel. Bueno, no. Hoy estamos existe todos los demás. Claro, sí, pero la percepción que tiene la gente del periodismo
es precisamente la de estos personajes, que son los que no son periodistas. Pero el periodista en origen es un escritor que en vez de manejar historias de ficción, fabulaciones, está manejando la sustancia de la realidad, ¿no? Y el compromiso del periodista es el mismo compromiso que el del escritor, es con la verdad. Por supuesto, el periodista corrupto, al igual que el escritor prostituido, pues tiene otros compromisos, pero a fin de cuentas es eso, es contar historias. El periodista lo que tiene que hacer es contar una historia, contarla de forma creíble, contarla de forma ordenada, contarla con intensidad, procurando aportar la mayor cantidad de puntos de vista. Bueno, no deja de ser un escritor el periodista, ¿no? Escuchándote, bueno, al final estamos haciendo un reflejo de lo que está ocurriendo ahora mismo, una revolución que no sé hasta dónde cree Juan Manuel de Prada que va a llegar esta revolución que estamos viviendo en España a todos los niveles. ¿Cuál es el futuro inmediato? ¿Cuál crees que es el futuro inmediato? Yo creo que el futuro es la revolución, es decir, tú dices, ¿a dónde nos conduce esta revolución? Pues yo creo que nos conduce a la revolución en sentido político, que es sin duda alguna la mayor catástrofe de la civilización. Ya hemos vivido revoluciones. La revolución nace y se alimenta del odio. Debajo de lo que estamos viviendo, en el fondo hay un odio, hay una especie de rebelión, de indignación, de rabia, y esto nos va a conducir a situaciones muy dolorosas. ¿Por ejemplo? Bueno, en todos los órdenes, en el orden político, creo que se va a imponer el revanchismo bajo máscara democrática, pero creo que se va a imponer el revanchismo. En el orden cultural, pues va a ser la demolición de todas las jerarquías, ya la estamos viviendo, ¿no? Hoy en día lo malo, la basura, se encumbra, ¿no? Esto lo vemos tanto en el arte contemporáneo, que no hace falta mayor explicación, ¿no? En el orden social, en el orden religioso, creo que hay una revolución latente que va a estallar y que indudablemente creo que nos va a conducir a una época oscura, ¿no? Una época de disolución de todos los valores que nos mantenían unidos y por lo tanto habrá ahí un periodo estéril, que es lo que suele suceder con las revoluciones, pero luego también habrá una esperanza que es restaurar aquello que ha sido demolido, ¿no? ¿Peligra la democracia? Bueno, yo creo que existe una adoración estúpida a la democracia, que la gente debería quitarse de la cabeza. La democracia es una forma de gobierno que está francamente muy bien, porque todo aquello toda forma de gobierno en donde se trate de repartir el poder y de que la gente tenga una representación política está bien. Pero la democracia no es hoy una forma de gobierno. La democracia hoy es un fundamento de gobierno o incluso si quiere una religión, según la cual aquello que la gente decida por mayoría está bien. No necesita ningún tipo de justificación de orden moral superior, ¿no? Esto es una gangrena para un pueblo. Los pueblos que piensan que ellos por sí mismos pueden decidir sobre cualquier cuestión, sobre las cuestiones más sagradas. O sea, que mañana, por ejemplo, pues la gente decide por mayoría que hay que abolir el derecho de propiedad o que hay que invadir, no sé, las casas de los vecinos o que hay que violar a sus mujeres. Esto la democracia como fundamento de gobierno, como religión, lo permite. Y esta religión es una religión nefasta, monstruosa, que está destruyendo a los pueblos. En cambio, la democracia como forma de gobierno ya ha muerto. Ya ha muerto. A mí me hace mucha gracia la gente, por ejemplo, que se piensa que es eso que llamamos Europa. Europa es la usurpación de la representación política. Los señores que están decidiendo lo que nosotros tenemos que hacer, los señores que deciden sobre nuestros sueldos, los señores que deciden que se recorten presupuestos de educación o de sanidad, son unos señores que viven en Estrasburgo o Bruselas a quienes nosotros no hemos elegido. Son señores que están usurpando la representación política. Entonces, la democracia como forma de gobierno ha muerto. Y esto es lo que la gente no quiere aceptar. Y al no aceptarlo, se está engañando. Porque se le está vendiendo la otra democracia, que es la democracia repugnante, que es la democracia como fundamento de gobierno, según la cual a la gente se la engaña diciéndole, mira, cada vez te pagamos menos, te vamos a mandar al paro,
tu familia es una mierda porque estamos haciendo todo lo posible para que tus hijos te odien y tu mujer se separe de ti. Pero eso sí, te vamos a dar la libertad para que puedas hacer lo que te dé la gana. Si quieres abortar, puedes abortar. Si quieres liarte con un armario y casarte con él, puedes hacerlo. Si quieres hacer lo que te da la gana, ¿no? En el fondo nos están animalizando. Pero repito, la representación política, la libertad política ha desaparecido de Europa. Y esto la gente no se entera, no se da cuenta, es algo monstruoso. Pero no se entera la gente, no nos enteramos los ciudadanos, no se enteran los políticos o no se entera nadie. No, hombre, los políticos forman parte de unas estructuras, unas oligarquías de poder que están evidentemente asociados con las oligarquías financieras, que son las que nos están ordeñando. Ellos están al servicio del dinero, ellos están al servicio del dinero. Lo que distingue a un buen gobernante es que defiende al pueblo del dinero. Y lo que distingue a un mal gobernante es que defiende al dinero del pueblo. Esta es la distinción básica y fundamental. Los tradicionalistas, los carlistas, lo tenían muy claro. El rey, la misión del rey, no era proteger a las élites económicas a costa del pueblo, sino lo contrario, conseguir que esas élites, esos señores feudales o esas oligarquías, esas aristocracias, no tuvieran poder para oprimir al pueblo. La dura realidad es que hoy la clase política está al servicio de la plutocracia, está al servicio del dinero. Hoy en día nuestros gobernantes reciben órdenes que les dicen, oye, tú ahora nos tienes que pagar usurariamente por la deuda, nos tienes que pagar lo que a ellos les dé la gana, un 5%, un 4%, un 20%, lo que quieran. Y nuestros gobernantes nos suben los impuestos para poder pagar los intereses de los plutócratas que nos están... Esta es la dura realidad. Pasa que la gente no la quiere entender, a la gente le gusta que le duerman con cuentos, y a la gente la han engañado para que viva en esa de yo soy de derechas, yo soy de izquierdas, yo estoy no sé qué, yo soy progresista, tú eres conservador, que la gente esté metida en esta pelea idiota mientras la están destruyendo. Pero es que las etiquetas en este país yo creo que nos gustan mucho, ¿no? Sí, bueno, mira, las etiquetas son lo contrario de la vida. Esto un escritor enseguida lo detecta. Cuando uno escribe una novela, como esta que tenemos aquí, Ahora enseguida hablamos de Morir ello. bajo tu cielo, pues al final tiene que hablar de personas. Tiene que hablar de personas, cada una con sus problemas, con sus grandezas, con sus vilezas, con sus mezquindades, con sus heroísmos. Y te das cuenta que cada persona es distinta. Pero nuestra época, precisamente para enfrentarnos a los unos con los otros, no quiere que las personas sean únicas e insustituibles, sino que quiere igualar a las personas para hacer bloques, para que luego esas personas estén reñidas y peleadas. Pero la realidad es que las personas no nos podemos etiquetar, porque cada una hemos recibido por designio divino una vida intransferible, única, excepcional. Entonces no somos iguales, las personas somos todas distintas. Son las ideologías las que nos han tratado de igualar y de destruir, ¿no? ¿Eres de derechas o de izquierdas? Bueno, yo soy antimoderno, entonces al ser antimoderno no puedo ser ni de derechas ni de izquierdas porque esto fue una invención de la modernidad. Bueno, pero como dicen bien que... sabes. Pero yo ya he leído por ahí, muchos te critican por ser muy conservador. No, yo conservador no soy porque los conservadores se dedican a conservar lo que ya existe. Yo soy tradicional y entonces yo postulo un mundo que esté asentado sobre otras bases. Yo postulo la justicia social, que hoy en día se considera de izquierdas, desvinculada de la moral natural. En cambio, la moral natural se considera de derechas. No, yo considero que una sociedad política sana es aquella en la que hay una justicia social y en la que hay una moral natural, en donde se protege la familia, pero se protege al obrero y se garantiza que el obrero tenga un salario digno que le permita formar una familia. Entonces, en este sentido, no, soy antimoderno, radicalmente antimoderno, y por lo tanto no puedo ser ni de derechas ni de izquierdas, porque esto es un invento de la modernidad para tener a la gente enzarzada los unos con los otros. Este libro, Morir bajo tu cielo, lo presentó contigo el exministro Gallardón. Ruiz Gallardón fue uno de los presentadores, en efecto. ¿Qué ha pasado con Ruiz Gallardón? ¿Qué ha pasado con la ley del aborto? Bueno, Ruiz Gallardón es un hombre, siempre fue un político extraordinariamente brillante,
y un hombre que no casaba con el cerrilismo que exigen las formaciones políticas. Él es un conservador, él sí es un conservador, eh, que bueno, mis ideas no coinciden con él en gran medida, pero me parece un hombre muy respetable, pero un hombre que al mismo tiempo pues tiene una sensibilidad artística y una grandeza de espíritu que hace que él reconociese el mérito intelectual allá donde se encontrase, y esto hacía que muchas veces pues desde la Comunidad de Madrid o desde la Alcaldía de Madrid él potenciase a artistas que eran de izquierdas. Esto sus compañeros de partido no lo aceptaban y crearon la leyenda negra de ese Gallardón que era progresista. Esto es falso, Gallardón nunca fue progresista. Lo que pasa que, repito, era un hombre con amplitud de miras y con capacidad para reconocer el mérito, ¿no? Y luego lo que ha ocurrido es que Gallardón verdaderamente es un hombre que, bueno, consideró que la obligación de su partido era cumplir con el programa que habían presentado para las elecciones, ¿no? Y que, por lo tanto, había que reformar la ley del aborto, con una reforma que, bueno, podríamos discutir mucho, pero que indudablemente intentaba aminorar este mal, ¿no? Y los efectos de este mal en la sociedad. Y bueno, pues su partido, demostrando una vez más que los conservadores lo que hacen es conservar lo que heredan, en este caso las leyes de Zapatero, pues lo traicionó. Lo traicionó y lo dejó tirado, ¿no? ¿Y crees verdaderamente que, entre otras cosas, por las encuestas electorales que maneja Mariano Rajoy, echaron atrás esa ley? Porque ya la sociedad española no No, está en esto. Mariano Rajoy lo que pasa que es un cobarde, es un político cobarde, amén de inepto, es la peor imagen de la derecha española, sin principios, solamente con intereses. Intereses de orden, además, poco confesable, casi siempre económicos. Pero Rajoy, que no ha leído uno de los grandes pensadores políticos españoles, Donoso Cortés, en un célebre discurso que lanza en las Cortes españolas, dice que los gobernantes que se obsesionan con el economicismo, lo único que consiguen es traer el socialismo. Y el señor Rajoy, con esa incapacidad para hacer una labor política desde los principios, sino solamente desde el puro economicismo, lo que va a traer es el socialismo. El señor Rajoy traerá un socialismo, pero además no un socialismo moderado, sino un socialismo desatado. Esto es lo que yo opino. Bueno, tenemos aquí el libro Morir bajo tu cielo, un episodio heroico en el marco histórico del desastre del 98 y la pérdida de Filipinas. ¿Hay paralelismos, hay similitudes con la crisis sin duda. actual? Esta novela es una novela de personajes, de perdedores, de personas que se quedan solas, de personas que están al servicio de instituciones corruptas o degeneradas, el ejército, el gobierno, incluso una cierta iglesia que está en connivencia con el poder, pero son personas que consideran que su obligación es seguir firmes en su puesto, ¿no? Frailes o monjas que consideran que su obligación es evangelizar y estar al lado y ayudar a esas gentes que ya son su misión en la vida, ¿no? Militares que han sido enviados por gobernantes que los han arrojado como carnaza, pero que saben que ellos tienen que seguir defendiendo un bien más alto, llámese España, llámese el honor, en definitiva algo más alto que las mezquindades humanas, ¿no? Y sí, todos estos personajes yo creo que tienen mucho en común con los españoles perdedores de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que los españoles también hemos sido arrojados a la cuneta por nuestros gobernantes, pero los españoles no debemos caer en el desaliento ni en la rabia, sino pensar que hay cosas por las que merece la pena luchar, ¿no? Que seguramente no merece la pena luchar por nuestros gobernantes ineptos, desde luego no merece la pena luchar por los confiscadores de Bruselas y de Estrasburgo, pero a lo mejor sí merece la pena luchar por las cosas en las que creemos, por nuestra familia, por nuestra fe, por las virtudes de nuestros mayores, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido esto de bucear en las memorias de frailes, de monjas, de militares que vivieron precisamente Es muy hermoso, porque fíjate, yo la verdad es que para documentar esta novela, en efecto, más que libros de historia, que además la historiografía ha tocado muy poco la cuestión de la pérdida de Filipinas, sobre todo lo que he hecho ha sido leer muchos libros de memorias de personas que vivieron la pérdida de Filipinas
en primera fila, Ujú. fundamentalmente frailes y militares, que es lo que más había en Filipinas. Y la verdad es que es espectacular, ¿no? Porque claro, te cuentan la historia desde la experiencia personal, ¿no? Y bueno, pues ahí te das cuenta, ¿no? de lo que es la labor del escritor. Como te decía antes, un escritor al final no juzga una época a través de sus ideologías. Al final lo que haces es fijarte en las personas pequeñas y concretas que pasaron por unas vicisitudes específicas, ¿no? Y que reaccionaron de una manera personal y única. Ujú. Y este es el misterio de la literatura. ¿Y la Iglesia ha evolucionado o sigue estando la Iglesia de entonces igual de cerca de los poderes, igual de cerca del Estado, que ha sido muy Bueno, yo creo que, crítico? yo creo que la iglesia no tiene que evolucionar ni involucionar. La Iglesia tiene que defender las verdades de la fe que se profesan en el credo, ¿no? Eso es en lo que consiste ser católico. Decía Chesterton que los católicos son aquellos que creen en los puntos del credo y que están unidos en esto, y en lo demás son libres para discrepar, ¿no? Entonces la Iglesia lo que tiene que hacer es llevar las verdades que profesa a cada tiempo, a cada circunstancia, ¿eh? Considerando que, por supuesto, a un hombre del siglo I no se le habla en los mismos términos que a un hombre del siglo XX, pero la obligación de la Iglesia es siempre la misma. O sea, la Iglesia no puede, para tratar de compadrear y de caer bien al hombre del siglo XXI, no puede falsificar ese legado de la fe que le ha sido transmitido, ¿no? Entonces yo creo que este es el peligro en el que se debate la Iglesia hoy y en cualquier época, ¿no? El afán de agradar, el afán de halagar al mundo a costa de faltar a la misión que le ha sido encomendada, ¿no? Es el peligro que tiene la Iglesia en cualquier época. Y claro, muchas veces en ese deseo de halagar, pues a veces la Iglesia se aproxima peligrosamente a los poderes del mundo. Y esto es lo peor que puede hacer la Iglesia, ¿eh? ¿Y cómo lleva los halagos Juan Manuel de Prada? Bueno, mira, los halagos a nadie le amarga un dulce, se dice, ¿no? A nadie le amarga un dulce, pero pienso que el escritor debe tener la capacidad para no dejarse halagar, ¿eh? No dejarse halagar. Yo a lo largo de mi vida, pues ha habido muchas veces, ¿no?, que personas poderosas, políticos, empresarios, tratan de utilizarte, tratan de arrimarse a ti, de acercarse a ti para obtener de ti pues esa palmada en la espalda, ¿no? Yo creo que la misión del escritor es una misión de denuncia y por lo tanto el escritor tiene que saber trabajar en soledad, ¿no? A mí el halago que me gusta es el halago del lector, el lector que dice que ha leído un libro mío y que le ha gustado. Eso es lo que verdaderamente me hace feliz, ¿no? El halago del poderoso generalmente busca otros propósitos. Conociste a Cela, a Camilo José Cela y a Francisco Umbral. ¿Ha sido este país agradecido con estos dos grandes de la literatura? Bueno, yo creo que nuestro país nunca se ha agradecido con sus grandes hombres. Yo creo que nuestro país es un país muy desmemoriado, así le va, ¿no? La falta de memoria le hace hacer cosas totalmente contrarias a su bien. Y pienso que no. Creo que estos escritores que me has mencionado, podríamos mencionar otros, se caracterizaban por ser escritores muy polémicos, escritores muy poco complacientes, escritores bastante, también es verdad, bastante ególatras, y esa egolatría hacía que cayesen además peor, ¿no? Pero creo que indudablemente eran escritores superdotados. Probablemente tengan que pasar unas pocas generaciones para que volvamos a ellos ya sin esa mediación de nuestra simpatía o antipatía, ¿no? Esto le ha ocurrido a muchos grandes escritores a lo largo de la historia. Juan Manuel de Prada, muchísimas gracias Ha por sido un este placer rato de charla estar con vosotros. y seguiremos leyéndote. Muy bien, muchas Buenas gracias. noches, gracias.